Buenas tardes, Silvina, Claudio, Néstor, allí en el piso. Estamos ya con Mabel para que nos explique estas dudas, ¿no? ¿Cómo puede haberse dado la oportunidad para esta persona de agredir de esta manera y llevarla a la muerte a Claudia, ¿no? Después de haber tenido todas estas denuncias previas que supuestamente tenían que cuidar a la víctima. Estamos entonces con Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer. Mabel, estas son las dudas que surgen, ¿no? Y seguramente vos como especialista tenés una respuesta más concreta acerca de esto. Bueno, yo lo que puedo decirles es que me parece realmente un grave error el haber expuesto a esta mujer a esa reunión en la cual se tiene que enfrentar con su victimario en una situación en la cual parece que todo era normal, pero lo que sabemos es que en un momento deja de ser normal. Y aquí el problema de que se hayan quedado solos lo agrava, pero ya el hecho de haber planteado una reunión en la cual se tengan que ver frente a frente es un error. ¿Por qué? Porque se sabe y ya está reconocido en todos lados y también en nuestro país que en los casos de violencia doméstica o de violencia contra la mujer no se debe de aplicar ningún tipo, por ejemplo, la mediación. La mediación exige que se vean y que traten entre los dos, no está indicado. En este caso era una negociación por una división de bienes, pero lo que en un matrimonio común, sin violencia, pudo haber sido una cosa tranquila, no es una cosa tranquila porque evidentemente este hombre vivió algo que lo llevó a querer nuevamente atacar a su víctima y esto es lo que había que haberle evitado. Esto no es la primera vez que pasa, escuchamos muchos casos donde ya hay denuncias previas, ya hay hechos concretos que la víctima con mucho esfuerzo seguro denuncia y luego llegamos a esta instancia. ¿En dónde está la falla desde el plano quizás de protección legal o existe una batería de leyes, pero qué sucede después en la práctica con ellas? Bueno, ese es uno de los problemas que tenemos. Tenemos una ley muy buena, pero lo que no hay la ley dice justamente que había que preparar los distintos protocolos por parte de los distintos ministerios de cómo actuar y esto no se ha hecho, no hay un plan nacional que lo estamos reclamando, porque en estos casos siempre de violencia, en muchos, pero en estos siempre, intervienen varias jurisdicciones. Aquí intervienen gobierno nacional, gobiernos provinciales, municipales, ejecutivos y legislativos y la justicia. Entonces se necesita tener un establecimiento en el cual la policía de un lugar no haga una cosa distinta a la que hace de otro lugar. Y para eso necesitamos un protocolo que diga en estos casos hay que hacer esto, 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 y eso normatiza, estandariza, y eso da una situación de seguridad que el que no lo cumple va a saber que lo está infringiendo. Aquí los abogados pueden decir, bueno, nosotros evaluamos que el riesgo no era tan alto. Lamentablemente evaluaron mal, pero no había algo que hubiera sido el protocolo que hubiera dicho no se debe de hacer una reunión conjunta para hacer ningún tipo de negociación ni ningún tipo de arreglo legal. Y esto hubiera dejado en claro que esto no se tenía que hacer. Mabel los está escuchando, si quieren hacerle alguna pregunta. Mabel, ¿cómo le va? Claudio Alvarenque y Silvina Gualtieri, lo estamos escuchando desde 360. ¿Cómo anda? ¿Nos escucha bien? ¿Qué tal? Bien, gracias, con un poco de gripe, pero bueno, eso no es novedoso. Se la ve muy bien, muy guapa. Quería volver sobre lo que usted recién señalaba. ¿Quiénes son los responsables? Porque la verdad, ahora hay hijos sin padres, esta mujer perdió la vida a manos de su esposo, quien la asesinó. Digo, pongámosle nombre a las cosas. ¿Quiénes son los responsables de haber propiciado? Son los abogados de las partes, pero además, ¿quién lo firma? ¿Esto tiene que firmarlo un juez? ¿Hubo alguien que puso el gancho en esto? Bueno, porque hay muy poca información fidedigna, hay mucha declaración de los abogados, pero hay poca información fidedigna, entonces uno tiene que tener cuidado de lo que dice, pero por lo que yo pude leer, si es cierto, parece ser de que la exclusión que ella tenía aquí en Capital, cerca de donde estamos ahora, porque ella vivía por aquí, esa exclusión terminó, porque siempre tienen un plazo, terminó hace una semana. Y ella justamente no la renovó por esta reunión que iba a tener.
reunión que parece que ella estaba interesada porque seguramente querría separar los bienes, claro. quería completar ese trámite, y ahí viene el problema. Obviamente lo que dicen los abogados es que en el juzgado, entiendo que es donde se tramitaba el divorcio, opinaron que el riesgo era leve. Ahora, el problema serio es que aquí encontrar el responsable va a ser difícil, pero sí tenemos que decir que hay muchos responsables, porque un primer responsable es ese juzgado y esos abogados que hicieron esta evaluación de riesgo bajo. Puede haber sido, según ellos, pero lo que pasa es que en violencia sabemos que todo en esos encuentros siempre hay riesgo alto, siempre hay riesgo alto. Una cosa es decir, es riesgo bajo porque no se van a encontrar, porque él no puede llegar, y otra cosa es decir, bueno, riesgo bajo cuando los pongo frente a frente y en una negociación difícil. Mabel. Entonces ahí será el juzgado, serán los abogados, pero hubo esa opinión. Y ella seguramente actuó interesada por culminar este proceso, pero también mal asesorada y mal informada, porque ella sabía que él es violento y tenemos las declaraciones, que si son ciertas, no creo por qué van a ser no ciertas, pero bueno, del abogado de la Fundación Wanda Tadei, que hace un año ella consultó como especialista porque le dijo, los abogados que yo tengo no son especialistas en violencia. Totalmente. Y le dijo, le contó su situación y le dijo que ella quería separarse, pero que le tenía miedo a su marido. Claro. En general, ¿los abogados saben que existe este protocolo si hay una denuncia de violencia intrafamiliar, que este tipo de acuerdos, de reuniones, de audiencias no se deben realizar? ¿Se sabe? Bueno, los que trabajan en violencia seguro. Lo que pasa es que los otros no han sido capacitados, que esa es otra de las cosas que dice la ley. Una de las cosas que hay que entender es que la justicia tiene distintas áreas en las que trabaja, pero después se tocan esas áreas, se juntan, se vinculan. Entonces, por un lado tramitaban el divorcio, por otro lado estaban tramitando la denuncia de violencia. La denuncia de violencia, quienes la estaban tratando, evaluaron que era de riesgo, propusieron la prohibición de acercamiento y demás. Pero los que están siguiendo el trámite de divorcio, de eso no se enteran, y eso es un problema que tenemos serio en la justicia nosotros, de cómo hay cosas paralelas que ocurren y que como que no se enteran. Esto pasa muchas veces, por ejemplo, en el abuso sexual en la infancia, que por un lado está la denuncia civil o en los juzgados de familia, y por otro lado está la denuncia penal. Y resulta que no se enteran lo que pasa en uno o en otro. Y entonces esto es una falla que no lo tiene que arreglar la persona, la tiene que arreglar los funcionarios, el Estado, quienes coordinan esto. Y por eso yo digo, esos protocolos no están ni siquiera escritos. Por ahora se sabe, entre la gente que trabaja en violencia y sobre todo en los juzgados de violencia, que no se debe hacer eso. Pero todavía hay algunos jueces en el interior que no se notificaron y citan a las partes a que vayan ahí a hablar delante y estén uno delante del otro. Mabel, usted nos explicaba los protocolos de violencia en casos de agresiones del hombre hacia la mujer. En este caso en particular se insinúa como estrategia de defensa la emoción violenta a partir de alguna agresión, de alguna actitud de la mujer hacia el hombre. ¿Hay algún tipo de protocolo que prevenga esta situación de manera tal de frenar la situación un paso antes de que se concrete la agresión? Es decir, ante un disparador violento de la mujer hacia el hombre, ¿hay algún protocolo que ponga fin a esa situación para evitar la reacción posterior? No, lo único que dicen los protocolos, por eso, es impedir que se encuentren, impedir que se vean. Eso es lo único, porque después lo otro son mecanismos psicológicos que actúan en cada una de estas personas, y hay que entender que este es un matrimonio de hace muchos años, que la agresión viene de hace muchos años y que por lo tanto ya había antecedentes entre ellos
que seguramente detonarían y que serían para uno y para otro elementos determinantes. Pero eso no podemos estar previendo, por eso lo que hay que hacer es que no se encuentren. Claro, claro. Por eso también se dice, ay, ¿cómo los dejaron solos? No se tienen, porque siempre es muy difícil no dejar solos. Los abogados no iban a ir al baño si hubieran necesitado. Y además a veces, aunque no estén solos, que haya otra persona, la reacción es lo mismo. Yo les recuerdo que hace casi 3 años hubo un caso aquí en esta zona también de un encargado de un edificio de departamentos que había violencia, ella lo denunció y entonces se determinó que tenían que separarse, que había que sacarlo, pero a él no se lo podía alejar del domicilio porque era su lugar de trabajo. Entonces ella fue con 2 policías y su hermana a buscar sus cosas a la casa, más o menos lo que hizo esta señora. Y un policía se quedó con la hermana abajo, ella subió con el otro policía. Conclusión, el policía terminó en el Churruca herido y ella terminó muerta. Por lo tanto, ya hasta la propia policía ya aprendió con sangre, sudor y lágrimas que estas cosas no se hacen, ya no, y sabe que si tienen que retirar sus cosas hay que sacar al que está en la casa, que entre el otro, que saque y que después vuelva, pero hay que evitar que se encuentren. Esto es la única forma, por eso digo, no se puede estar durmiendo a la gente, haciéndoles tratamiento, ni ninguna otra cosa para evitar una reacción psicológica que no sabemos, porque además lo que para nosotros puede ser que no tiene ningún sentido en una pareja con toda esta experiencia, con todos estos años, bueno, que ella hubiera hecho un gesto así, ya él lo provocaba, o al revés, porque entre los dos se alimentarían estas formas de alimentar la violencia entre ellos, que era una forma de vínculo, porque eso es lo que también hay que entender. Son formas de vínculo, patológicas, pero son formas de vínculo. Doctora, mutuamente les interesa estar juntos. Lamentablemente, ha sido muy aleccionador, lamentablemente, como decía, ya sobre esta tragedia familiar, ¿no? Le agradecemos muchísimo este contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo.